Muy buenas tardes, amigas, amigos. Hoy es 11 de febrero del año 2024 y estas son las noticias con Gerson González. En la presentación del paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la electoral tiene propósito de reducir gastos en campañas electorales, partidos políticos y burocracia en el poder legislativo. Adelante con la información, presidente. Todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. Con este contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. 1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. 3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. 5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. Prohibir el maltrato a los animales. 7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones
tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite
el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.
amigas, amigos, estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho, serán entregadas el día de hoy por la Secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados para que en esta legislatura, en lo que falta de esta legislatura o en la próxima, se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo. En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su último libro titulado Gracias, donde deja un mensaje muy importante para los jóvenes que dice: no hay que dejar de hablarle a los jóvenes, a ellas y a ellos está dedicado este último libro. Gracias. Adelante, presidente, con su nuevo libro, por favor. Gracias. Miren, ya está mi nuevo y último libro sobre política, porque ya me voy a jubilar en 7 meses y días. Y escribí este libro, que es un repaso sobre mi vida pública. Está dirigido, dedicado a los jóvenes. Porque creo que hay algunas enseñanzas que les van a ayudar, sobre todo a los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. La política, que es tan importante, tan humana, tan limpia, que ni los más sucios políticos han podido manchar. En esencia, la política es hacer historia, es servir al prójimo, a nuestros semejantes. Tiene mucho que ver con los ideales y con la mística. Miren cómo termino, con un poema de Amado Nervo, titulado En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas, ¿cierto? A mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. En otras noticias, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República Mexicana por el partido Morena, PT y Verde,
comentó que respalda las propuestas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y hace una invitación para este 1 de marzo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la capital de México. Adelante con la información, doctora. En primer lugar, queremos decir muy claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y, por supuesto, también la protección de los animales y la protección del medio ambiente. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas a nuestros militantes, simpatizantes y, por supuesto, a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer. Y aprovechamos para invitarlos el próximo 1 de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación, que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante, y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo 1 de marzo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de las libertades. Hasta aquí las noticias del día de hoy. No me quiero despedir de ustedes sin antes que desearles que tengan un excelente día y los dejo con el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas en la República Mexicana. Este reporte nos la tiene la Conagua. Y no se olviden, hashtag Plan C ya está en marcha. Adelante con la información, por favor. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la séptima tormenta invernal se moverá hacia el sur de Estados Unidos, pero mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua, así como de lluvia engelante en zonas de Coahuila, además de lluvias aisladas en el noroeste y norte de la República Mexicana. Al final del día, dicha tormenta dejará de afectar al territorio mexicano, en tanto que el Frente Frío número 34 se moverá hacia el noreste de México y gradualmente hacia el litoral de Tamaulipas, originando lluvias y chubascos en el noreste y oriente del país. La masa de aire polar asociada al frente será reforzada, por lo que se pronostican rachas de vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste de México. Además, durante la noche, producirá viento de norte fuerte a muy fuerte y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en la costa de Tamaulipas, condición que se extenderá hacia la costa de Veracruz durante la madrugada del lunes. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical generará fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras sobre el occidente mexicano, la Mesa Central y el Valle de México. Asimismo, prevalecerá el viento de componente sur, con rachas fuertes a muy fuertes en la vertiente del Golfo de México, el sureste del país y la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Sin embargo, al anochecer, el ambiente volverá a ser frío a muy frío,
con heladas y bancos de niebla durante la madrugada del lunes en zonas altas del occidente, centro y oriente mexicano.